Como ya sabes, El Salvador está ubicado en América Central y tiene fronteras terrestres con Honduras y Guatemala. Como dato curioso, es el único país centroamericano que no tiene costa caribeña. Se trata del país más pequeño y densamente poblado de la región, y como es una tierra llena de volcanes y de terrenos desnivelados, existe también muy poco suelo donde explotar la agricultura. De hecho, solamente el 20% es apto para cultivar. A pesar de esto, en el pasado el país fue un gran productor de granos de café e incluso llegó a ser el cuarto exportador más grande del mundo. Sin embargo, ahora esto sería una auténtica utopía. Desde finales de la década de 1970 hasta principios de los 90, la economía salvadoreña fue especialmente mermada por la guerra civil. Durante ese periodo, el país experimentó un gobierno dominado por los militares, situación que llevó a una profunda desigualdad y represión. En 1992 llegó un acuerdo de paz en el cual mediaron las Naciones Unidas. Esto restableció la democracia en el país. Sin embargo, la economía siguió fuertemente golpeada después de que el huracán Mitch arrasara la nación en 1998. Los daños producidos por el huracán fueron enormes, pero es que además en 2001 hubo un terremoto que volvió a destrozar gran parte de la región. A día de hoy, la economía de El Salvador está principalmente dominada por la manufactura. La mayoría de las materias primas son importadas y son imprescindibles para que la industria textil pueda elaborar los productos y exportarlos después. El mayor mercado de exportación para El Salvador es Estados Unidos, después de que se firmara un tratado de libre comercio en el año 2004. Sin embargo, este tratado, a priori favorable, se ha visto fuertemente contrarrestado por los altos precios del petróleo, los desastres naturales y la disminución de las plantas de fabricación. Estos factores han impedido que el país pueda pagar su deuda externa y siguen dependiendo en gran medida de la ayuda exterior. Se estima que más de 1 millón de salvadoreños viven en los Estados Unidos y han desempeñado un papel cada vez más importante en la economía salvadoreña, sobre todo desde el final de la guerra civil. Esto sucede porque envían grandes cantidades de efectivo de vuelta a su país mes tras mes. Este gráfico muestra las exportaciones del Salvador durante los últimos 12 meses y la escala que estamos viendo aquí es en millones de dólares. En octubre, el valor total de las exportaciones fue de un poco menos de 600 millones y el mes donde fueron más altas el país exportó 710 millones. Si echamos un vistazo al desglose de la exportación, observamos que el 30% corresponde a textiles y prendas de vestir, el 8% al plástico, el 6% al papel y al cartón, exactamente igual que los equipos eléctricos y electrónicos, y finalmente el 5% corresponde a los azúcares. Si lo vemos por países, el 40% de los productos van a Estados Unidos, el 17% a Guatemala y Honduras respectivamente, y el 7% a Nicaragua. Ahora lo que observamos aquí son las importaciones. Echando un vistazo rápido ya nos comenzamos a dar cuenta del por qué el país tiene un problema. En octubre el valor total de las importaciones fue de 1.364 millones de dólares, pero es que en agosto fue de casi 1.700 millones. Acabamos de ver que las exportaciones en octubre fueron de 600 millones y que el número más alto en lo que va de año se había situado tan solo en los 700 millones. O sea, que hay un déficit importante de muchísimos millones de dólares por mes. Analizando las importaciones por categorías, se puede ver que el petróleo y los derivados del mismo constituyen el 13%. Pero claro, hay que tener en cuenta que a pesar de que el volumen de importación de crudo sigue siendo el mismo, el precio se ha multiplicado drásticamente, por lo que el gasto en esta materia prima comienza a ser inasumible. Las siguientes tres categorías en orden de importancia son la maquinaria necesaria para la industria manufacturera, los equipos eléctricos y electrónicos y el plástico. Si lo miramos en términos de países, se importa el 27% a Estados Unidos, el 17% a China y después en menor medida a Guatemala, México y Honduras. Lo interesante de aquí es que estas tablas podrían cambiar pronto, porque podríamos comenzar a ver cómo China se convierte en el mayor socio comercial de El Salvador. En un rato lo veremos en detalle. De momento, esta es la balanza comercial del país salvadoreño en los últimos 12 meses, es decir, la diferencia entre las exportaciones y las importaciones.
exportaciones. Si se vende más de lo que se compra, la balanza comercial es positiva, pero si se vende menos de lo que se compra, sucede lo contrario, y entonces la balanza comercial pasa a ser negativa. Esto último es lo que le ocurre a El Salvador cada mes del año, lo que ejerce una gran presión sobre sus reservas. Ampliando estos datos a los últimos 30 años, vemos que la balanza comercial ha sido negativa desde siempre, y además la tendencia general en el déficit ha sido claramente bajista. Esta es una situación real de crisis en la que el país necesita un rescate si no quiere colapsar. Nayib Bukele, el presidente, es hijo de una familia adinerada salvadoreña. En 2015 fue elegido como alcalde de la capital, San Salvador, y después de un exitoso mandato de 4 años en el que luchó fuertemente contra el crimen, en 2019 fue elegido como presidente del país, con una mayoría del 91%. Es un usuario habitual de las redes sociales, de hecho cuenta con más de 4 millones de seguidores en Twitter, y también más de 4 millones de seguidores en TikTok e Instagram. Quizás estos números tampoco te parecen tan impresionantes en comparación a otros presidentes, pero hay que tener en cuenta que la población de El Salvador es de 6,5 millones de personas, así que estamos hablando de un presidente que tiene el apoyo de prácticamente todo el mundo. Bukele no solo es un asiduo de las redes sociales, sino que también es un gran fanático de las criptomonedas. Ya hemos comentado que la época comprendida entre 1970 y 1992 fue un auténtico desastre para la región. Cuando se estableció el acuerdo de paz en 1992, se entró en un periodo de estabilidad en el que se tuvo la esperanza de que la moneda local pudiera desarrollarse y crecer. Sin embargo, después del huracán y del terremoto de los que ya hemos hablado, la economía volvió a sucumbir por completo. Como resultado de esta circunstancia se estableció un alto nivel de dolarización, es decir, una situación en la que la gente del lugar pierde la confianza en la moneda local y comienzan a utilizar dólares para realizar las transacciones. Así pues, en 2001 se decidió aceptar el dólar estadounidense como moneda oficial del país. El problema era que el Banco Central de El Salvador dejaba de estar a cargo de la moneda, por lo que no podían aplicar políticas monetarias expansivas para tratar de incrementar la demanda e impulsar la economía. Así es como ha funcionado la economía salvadoreña en los últimos 20 años, y durante todo este periodo la situación ha ido empeorando de manera progresiva. Hemos visto que la balanza comercial ha sido negativa durante todo este periodo, lo que significa que El Salvador no tiene efectivo. Se está quedando sin dinero mes tras mes, por lo que necesita estar constantemente asumiendo cada vez más deuda internacional. En este momento tienen una deuda de alrededor de 21.000 millones de dólares, lo que equivale al 90% de su PIB, de modo que están en una situación de crisis total. Viendo el panorama, Nayib Bukele decidió que tenía que hacer algo para tratar de sacar al país de la miseria, y anunció que El Salvador se convertiría en la primera nación del mundo en tener el Bitcoin como moneda de curso legal. En septiembre de 2021 su promesa se convirtió en una realidad, y compraron en las primeras semanas hasta 550 Bitcoins, a un precio de mercado que estaba sobre los $50.000 por unidad, lo que equivalía a una inversión de más o menos 26 millones de dólares. Introducir el Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador fue un movimiento audaz y atrevido, e invertir parte del dinero del gobierno en la nueva moneda también. Si le hubiera salido bien, todos hablaríamos de Nayib Bukele como el nuevo presidente gurú, pero de momento las cosas no le van como se esperaba. Este es el gráfico del Bitcoin desde septiembre del año anterior. Hace un año, cuando El Salvador compró sus primeros Bitcoins, el precio de cotización era de $50.000, mientras que ahora está rozando los 16.000. Estos puntos de color verde muestran las compras oficiales de Bitcoin que El Salvador ha estado haciendo durante los últimos 12 meses, de manera que vemos que todas y cada una de las compras realizadas están ahora mismo mostrando grandes pérdidas. Se estima que el gobierno se ha gastado ya alrededor de 107 millones de dólares en Bitcoin, y ahora su valor de mercado se calcula en 40 millones. Hasta el momento el experimento con el Bitcoin no ha funcionado para El Salvador. No han conseguido salir del pozo y además siguen teniendo una cantidad de deuda internacional enorme. A principios de 2021, Bukele solicitó al FMI una línea de crédito de 1.000 millones de dólares. Sin embargo, desde el Fondo Monetario Internacional le dijeron que si no cedía en su voluntad de querer implantar el Bitcoin como moneda de curso legal, no llevarían a cabo el rescate. Como Bukele siguió con su plan, el FMI no entregó esos 1.000 millones de dólares a El Salvador. El próximo problema que tienen ahora en el país centroamericano es que deben pagar una deuda que les vence ahora en enero por un valor de 700 millones, un dinero que evidentemente
evidentemente no tienen. Y aquí es donde entra China en escena, porque desde el país asiático han anunciado que se ofrecen a refinanciar todos los 21.000 millones de dólares que tiene El Salvador como deuda. Además, los chinos también han ofrecido un tratado de libre comercio entre las dos regiones, un acontecimiento cuanto menos interesante, porque desde 2004 el mayor socio comercial de El Salvador ha sido Estados Unidos. A priori parece una buena situación para los salvadoreños, porque les saca de la difícil situación en la que se encuentran. Aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es cuáles serán las implicaciones si Bukele decide firmar el acuerdo. En vídeos anteriores ya hemos hablado de la iniciativa de la Franja y la Ruta de China. Esta iniciativa fue elaborada por China hace 10 años y fue diseñada para ayudar a construir infraestructura en numerosos países emergentes y subdesarrollados en todo el mundo. El objetivo era conseguir que China pudiera tener mejores rutas comerciales de las que tenía hasta el momento. Desde aquel entonces han invertido decenas de miles de millones en numerosos proyectos en todo el mundo. El problema está en que los chinos cierran estos acuerdos de inversión como deuda. Esto significa que el país que firma el acuerdo obtiene la infraestructura, pero también asume una gran cantidad de deuda que en algún momento tendrá que ser devuelta. Si la deuda no es pagada, entonces China se hace dueña de las infraestructuras que han sido construidas en estos países emergentes y subdesarrollados, como ya ocurrió, por ejemplo, en Sri Lanka en el año 2018. ¿Qué podría suceder en El Salvador? Pues primero que por mucho que transfieran sus deudas, siguen teniendo esa deuda, solo cambia el país a quien le deben dinero. El acuerdo de libre comercio con China podría poner a los salvadoreños en una mejor situación, pero recuerda que hemos visto que tienen que cambiar muchas cosas para que su economía muestre síntomas de fortaleza. Desde mi punto de vista, quizás es una solución de corto plazo para El Salvador, pero que nadie se piense que soluciona todos sus problemas. Si Bukele no puede pagar la deuda a China, esta exigirá derechos sobre la tierra, así como muchas otras condiciones que seguro que quedan bien redactadas en los acuerdos que van a firmar. En resumen, El Salvador está en una situación muy complicada. El país está al borde del colapso. El experimento con el Bitcoin hasta el momento ha fallado estrepitosamente y finalmente se tienen que agarrar sí o sí a un rescate que ha llegado desde China. Si tenemos a algún salvadoreño en el canal que nos quiera contar su experiencia desde dentro, entre todos le animamos a que nos deje un comentario justo aquí debajo del vídeo.